Vamos a arrancar haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada sobre espacios vectoriales. Dijimos que un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos que vamos a denominarlos vectores. Y esos objetos pueden ser matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, cualquier tipo de estructura algebraica. Entonces, ese conjunto de vectores, para ese conjunto de vectores van a estar definidas dos operaciones llamadas suma y producto por escalar, que satisfacen 10 acciones. Entonces, un espacio vectorial, ¿sí? En un espacio vectorial se van a satisfacer 10 axiomas que están relacionados con dos operaciones que están definidas en los espacios vectoriales, que tienen que ver con la suma y producto por escalar para, ¿sí?, objetos que se llaman vectores. Esos objetos decimos que pueden ser matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, etcétera, ¿sí? Y de un espacio vectorial se trata de un conjunto no vacío. ¿Cuáles van a ser esos 10 axiomas? Hemos definido, ¿sí?, o visto 10 axiomas que corresponden 5 a la suma y 5 a la multiplicación por el escalar. Respecto a la suma, ¿sí?, tenemos dos vectores U y B que pertenecen al espacio vectorial B, entonces vamos a decir que la suma de esos dos vectores está en B. Esto conforma la ley de composición interna. ¿Por qué es una ley de composición interna? Porque los dos vectores que se están sumando pertenecen al espacio vectorial B y la suma está en el espacio vectorial B. Además, para la suma se cumple la conmutatividad, la asociatividad, existe elemento neutro, que es el vector o que corresponde para la suma al vector 0, y además existe elemento inverso u opuesto. Para la multiplicación o producto por escalar, vamos a decir que si U pertenece al espacio vectorial B y K pertenece a un cuerpo K, y es un escalar, ¿sí?, el cuerpo con el que nosotros vamos a trabajar es el conjunto de los números reales, entonces vamos a decir que K por U está en el espacio vectorial B. O sea, el escalar que pertenece a un cuerpo K, en este caso, como les dije, vamos a trabajar con el conjunto de los números reales, y el vector U pertenece al espacio vectorial B. O sea, tenemos algo ajeno al espacio vectorial B y un vector del espacio vectorial B. Al producir o al realizar el producto por el escalar, el resultado está en el espacio vectorial B, por eso vamos a decir que se trata de una ley de composición externa. Si la composición se da con algo, con un escalar que pertenece al conjunto o al cuerpo K. También se le dice ley de cerradura para la multiplicación por escalar. Y además, la multiplicación por escalar cumple con la asociatividad, también con la distributividad respecto de la suma de vectores, la distributividad respecto de la suma de escalares, y existe elemento neutro que corresponde al escalar 1. Entonces, cualquier objeto que satisfaga los 10 axiomas que acabamos de anunciar, ¿sí?, se va a denominar vector del espacio vectorial que corresponda. Como ejemplos de espacios vectoriales, nombramos a los vectores en R2, en R3 y en Rn, a las matrices cuadradas de orden 2 y orden 3, polinomios de grado 1 y de grado 2, entre otros tantos espacios vectoriales. Además, también dijimos que existen subespacios vectoriales. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que un subconjunto W del espacio vectorial B sea subespacio vectorial del espacio vectorial B? Este subconjunto W también tiene que ser espacio vectorial, bajo las leyes de este espacio vectorial B.
Entonces, como condiciones necesarias y suficientes, basta con verificar que el vector 0 o el vector nulo pertenezca al espacio, que pertenece al espacio vectorial B, está en W, y que además se cumplen la ley de composición interna para la suma y la ley de composición externa para el producto por escalar. Recordemos que la ley de composición interna corresponde a la suma de dos vectores cualquiera del espacio vectorial B, también está en el espacio vectorial B, y que el producto por escalar, ¿sí?, que corresponde a la ley de composición externa, que dice que tenemos un vector del espacio vectorial B y un escalar de un cuerpo K, ¿sí? El producto de ellos dos pertenece o está en el espacio vectorial B. Entonces, basta con verificar estas tres condiciones necesarias o suficientes. Hay alguna bibliografía, ¿sí?, que agrega alguna otra condición más. Así que, bueno, ténganlo en cuenta. Nosotros vamos a trabajar con estas tres condiciones, pero pueden llegar a leer algún libro, ¿sí?, en el que trabajan con 4 condiciones y que tiene que ver con que existe el inverso o el opuesto en la suma. Además vimos algunas definiciones. Definimos combinación lineal, dijimos que si un vector W lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores B1 hasta Bn, ¿sí?, se va a poder expresar de esta forma, siendo K1, K2 hasta Kn escalares. A partir de la idea de lo que es una combinación lineal, podemos definir o hablar de lo que es un conjunto generador. Entonces vamos a decir que un conjunto de vectores B1, B2 hasta Bn, de un espacio vectorial, generan a ese espacio vectorial si todo otro vector de ese espacio vectorial puede expresarse como combinación lineal de ellos, o sea, como combinación lineal de ese conjunto. Y para eso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que existir los escalares A1, A2 hasta N que lo permitan, ¿sí? Si estos escalares no existen, entonces cualquier vector del espacio vectorial B no se va a poder expresar como combinación lineal de este conjunto de vectores que sí pertenece al espacio vectorial B. Entonces no será un generador. La idea, ¿cuál era? O cuál vimos, ¿sí? Que si nosotros expresamos esta combinación lineal, vamos a resolver ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. Al resolver ese sistema de ecuaciones lineales, ¿qué pretendemos encontrar? Los valores de estos escalares que permiten esta combinación lineal, o sea, que permiten que se cumpla esta igualdad. Entonces, si el sistema es compatible, ya sea determinado o indeterminado, entonces sí podremos expresar este vector B como combinación lineal de estos vectores que pertenecen al espacio vectorial. También vimos el concepto de base y dijimos que para un espacio vectorial B, ¿sí?, donde tenemos este conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, que le llamamos el conjunto S. Diremos que S es base de ese espacio vectorial B si se cumplen dos cosas. Por un lado, que S sea linealmente independiente y además que S genere el espacio vectorial B. O sea, que estos vectores sean linealmente independientes y además que todos estos vectores generan el espacio vectorial. Y recordando, ¿sí?, qué significa que los vectores sean linealmente independientes, la idea es que podemos expresar el vector nulo, ¿sí?, de forma única como una combinación lineal de los vectores B1 hasta Bn, de este conjunto de vectores, ¿sí?, siendo los escalares todos nulos. O sea, si a partir de plantear esta combinación lineal resolvemos el sistema de ecuaciones lineales que le corresponde, que es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, y encontramos que todos los escalares son iguales a 0, entonces este conjunto de vectores será linealmente independiente.
Entonces, cuando queremos verificar la independencia lineal de un conjunto de vectores, vamos a resolver un sistema homogéneo. Y cuando queremos verificar si un conjunto de vectores es generador de un espacio vectorial, vamos a resolver un sistema no homogéneo. Obviamente, buscamos que este sistema, este conjunto de vectores que queremos ver si genera o no el espacio vectorial, ¿sí? Queremos encontrar, ¿sí? Queremos ver que sea compatible. Tenemos que encontrar valores para esos escalares. Y para ver la independencia lineal, tenemos que, como el sistema es homogéneo, va a tener solución. Pero todos los escalares tienen que ser iguales a 0. ¿Sí? Va a tener que ser un sistema compatible determinado. Como ejemplos de bases, algunas bases canónicas, tenemos la base NR21001, una base NR3 conformada por estos tres vectores, 100, 010, 001, una base canónica para los polinomios de grado 1, 1x, para los polinomios de grado 2, 1x y x cuadrado, siempre bases canónicas y las x están acompañadas de 1. Y, por ejemplo, la base canónica para matrices de orden 2 será 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Fíjense cómo es que cambia el 1 de posición. Ahí tenemos una base canónica para matrices de orden 2. Respecto a la dimensión, vamos a decir que un espacio vectorial es de dimensión n si existe una base con exactamente n vectores. ¿Sí? La dimensión va a corresponder al número máximo de vectores linealmente independientes, ¿sí? En una base. Todas las bases que puede haber en un espacio vectorial van a tener la misma cantidad de vectores linealmente independientes, ¿sí? Puede haber más de una base distinta, podemos combinar, ¿sí? Distintos vectores para conformar bases. Por eso podemos tener más de una base distinta. En el caso del espacio vectorial B, cuando coincide con Rn, vamos a decir que todo conjunto de vectores linealmente independientes en Rn genera a Rn y que todo conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn es una base de Rn. Entonces, la dimensión del espacio vectorial tiene que ver o está ligada al número máximo de vectores linealmente independientes, o sea, la cantidad máxima de vectores que puede tener una base del espacio vectorial. Acá tienen una serie de videos para ver, yo les sugiero verlos después de que vean la próxima clase en el práctico este tema. Vamos a hablar ahora de unos espacios vectoriales que están asociados con matrices que se llaman espacios de filas o renglones y columnas, espacios de columnas. Y se utilizan para hallar vectores que constituyan una base. Entonces, dada una matriz de orden m por n, que la describimos en forma genérica, vamos a decir que las filas o renglones de esta matriz corresponden, para el renglón 1, está conformada por elementos A11, A12 hasta A1n. El renglón 2 contiene elementos A21, A22 hasta A2n. Así sucesivamente hasta que llegamos a la última fila de la matriz, que está compuesta por los elementos AM1, AM2 hasta AMN. Entonces, tenemos M vectores fila, donde cada uno de ellos tiene n elementos. Entonces, el espacio de filas de la matriz A es el subespacio Rn generado por los m vectores fila de la matriz A. Si observan, ¿sí?
el subespacio que se genera tiene que ver con la cantidad de elementos que tiene cada uno de los vectores fila o renglón de la matriz A. Entonces, el espacio de filas de la matriz A es el subespacio Rn generado por los m vectores fila de la matriz A. Veamos qué ocurre con las columnas. La columna 1 de la matriz A tiene los elementos A11, A21 hasta AM1. La columna 2 tiene por elementos A12, A22 hasta AM2. Seguimos describiendo sucesivamente las columnas de la matriz A hasta llegar a la última columna, la columna N, que tiene por elementos A1N, A2N hasta AMN. Entonces tenemos N vectores columnas, ¿sí? N vectores columnas, donde cada uno de los vectores columna tiene M elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A va a ser el subespacio Rm. O sea, está relacionado ¿a qué? A la cantidad de elementos que tiene cada vector columna. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A corresponde al subespacio Rm generado por los n vectores columna de la matriz A. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz A de orden 2 por 3. Vamos a escribir los vectores fila. En el renglón 1 tenemos el vector 2, 1, 0 y en el renglón 2 el vector 3, menos 1, 4. Tenemos dos vectores donde cada uno de ellos tiene 3 elementos. Entonces el espacio de filas de la matriz A corresponde al subespacio R3 generado por los dos vectores fila o renglón de la matriz A. Si analizamos los vectores columna, ¿sí? Tenemos 3 vectores columna. El primero está compuesto por los elementos 2, 3, el siguiente por los elementos 1, menos 1, y el último por los elementos 0 y 4. Entonces tenemos 3 vectores columna, donde cada uno de ellos tiene 2 elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A corresponde al subespacio R2, generado por los 3 vectores columnas de la matriz. Entonces, vamos a hacer una serie de observaciones respecto a cuestiones que tienen que ver con estos espacios de filas y columnas que estamos viendo, ¿sí? Asociados a la matriz A. Las operaciones elementales sobre los renglones o filas de una matriz no cambian el espacio de filas o renglones de esa matriz. Piensen que las operaciones elementales que nosotros realizamos, ¿sí? Que es multiplicar una fila por un escalar, o multiplicar una fila por un escalar y sumársela a otra fila, eventualmente hacer un intercambio de filas, no va a poder cambiar el espacio de renglones de la matriz. Porque nosotros que dijimos que el espacio de filas o renglones de la matriz está constituido porque el subespacio de R3, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene cada fila. Y realizar estas operaciones elementales no va a alterar la dimensión de la matriz, ¿sí? Entonces, no altera, ¿sí? El espacio de filas de la matriz. Los vectores fila, ¿sí? Siguen teniendo, ¿qué cosa? 3 elementos cada uno. Dijimos que todo espacio vectorial es cerrado para la suma y para las multiplicaciones por escalar, ¿sí? Por lo que va a admitir cualquier combinación que resulte de aplicar las operaciones elementales, ¿sí? Por eso, las operaciones elementales sobre las filas no cambian el espacio de renglones o filas de la matriz. Además, si determinamos una matriz escalonada,
donde los vectores filas de la matriz distinto de 0, ¿sí? Nos van a permitir. Por otra parte, podemos determinar la matriz escalonada, donde los vectores filas distintos de 0 de esa matriz van a constituir una base para el espacio de renglones de la matriz A. Como dijimos al principio, lo interesante de los espacios vectoriales asociados con matrices, estos espacios de filas y de columnas, ¿a qué se refería? A que se utilizan para hallar vectores que constituyan una base. Entonces, ¿cómo es que estamos diciendo que vamos a encontrar vectores que constituyan una base? Vamos a partir de la matriz que tenemos, vamos a buscar o a reducir la matriz a la forma escalonada, y cuando la tengamos escalonada, los vectores filas de esa matriz, que sean distintos de 0, van a constituir una base para el espacio de renglones de la matriz. Acá tienen un video donde tienen ejemplos, ¿sí?, de subespacios asociados a matrices, que son estos, precisamente estos espacios de filas y de renglones de los que estamos hablando, constituyen subespacios. Y acá tienen ejemplos para encontrar, ¿sí?, espacios de filas y de columnas. Nosotros, en particular, en la materia nos centramos en los espacios de fila. Además, los renglones y las columnas podemos escribirlos en forma vertical y horizontal respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos escribir una matriz y su transpuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir o qué es lo que tenemos que observar? Que el espacio de columnas de la matriz A va a ser igual al espacio de renglones de su transpuesta. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la matriz A, y si transpongo filas en columnas, la transpuesta tiene por columnas 2, 1, 0 y 3, menos 1, 4. Si determinamos, ¿sí?, el espacio de columnas de la matriz A y el espacio de filas de la transpuesta, tenemos que poder verificar que estos son iguales. Entonces, espacio de columnas, tenemos 3 columnas y cada columna que tiene 2 elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A es R2. Y si determinamos el espacio de filas de la transpuesta, que tenemos 3 filas, donde cada fila que tiene 2 elementos. Entonces el espacio de filas de la transpuesta es o corresponde a R2, ¿sí? Fíjense acá estos 2 elementos, acá estos 2, estos 2, estos 2, estos 2, estos 2. Entonces podemos observar, ¿sí?, o podemos concluir que se cumple esta igualdad. Además, la dimensión del espacio de renglones o de columnas de la matriz A es lo que se conoce como el rango de la matriz A. ¿Y corresponde a qué? A la cantidad de vectores que hay en una base. Y además, si tuviéramos el caso particular de una matriz cuadrada de orden n, que tenga rango n, ¿qué sabemos sobre una matriz de este tipo? Que todos sus vectores fila o columna son linealmente independientes. Si esto es así, el determinante de la matriz es distinto de 0 y además la matriz es invertible. Y si queremos resolver el sistema de ecuaciones lineales homogéneo o el no homogéneo, ambos van a tener solución, ¿sí? Para este caso particular podemos afirmar esto, ¿sí? La matriz tiene que ser cuadrada, ¿sí?, una matriz de orden n o n por n, y tener rango n, ¿sí? La idea de rango, ¿a qué está asociada? A la cantidad de vectores linealmente independientes. Pero según lo que venimos hablando, va a estar asociado a qué cosa?
a la cantidad de vectores, ¿sí?, de una base que corresponde ¿a qué? A un espacio vectorial. Entonces, según lo que hemos trabajado en los sistemas lo que hemos trabajado con matrices, determinantes y con los sistemas de ecuaciones lineales, nosotros sabemos que si una matriz tiene todos sus vectores fila o columna linealmente independientes, el determinante de esa matriz es distinto de cero y además la matriz A es invertible. Y por otro lado, con lo que hemos trabajado con los sistemas de ecuaciones lineales, sabemos, ¿sí?, que si tenemos una matriz cuadrada que tiene rango n o todos sus vectores fila o columna linealmente independientes, sabemos que el sistema de ecuaciones lineales, tanto homogéneos como no homogéneos, van a tener solución. Vamos a pasar ahora al tema de la relación entre el concepto de base y coordenadas. Entonces, graficamos los ejes coordenados ortogonales y vamos a disponer un punto P de coordenadas A y B. Además, vamos a graficar los vectores unitarios, ¿sí?, asociados a cada uno de los ejes, el versor Y correspondiente al eje X y el versor J sobre el eje Y, con un mismo origen y por supuesto que perpendiculares entre sí porque están asociados a los ejes cartesianos ortogonales. A partir de ello, ¿qué hacemos? Vamos a determinar un vector, ¿sí?, al multiplicar el vector de dirección Y por la coordenada en X del punto, o sea, por A. Entonces obtendremos un vector, ¿sí? Y además, si multiplicamos el vector de dirección J por la coordenada en Y por B, vamos a obtener otro vector. Además, desde el origen de coordenadas, ¿sí?, en dirección del punto P, trazamos un vector, tenemos el vector OP, entonces decimos que ese vector OP lo podemos expresar en función, ¿sí?, de estos dos vectores. Entonces, podemos expresar la suma vectorial, ¿sí?, A por I más este vector, ¿sí?, es B por J. Entonces, el vector OP va a ser igual a A por I más B por J. Pero, además, si tenemos en cuenta que I y que J, ¿sí?, son dos vectores que conforman una base, entonces vamos a estar expresando el vector OP en función, como una combinación lineal, en función de los vectores de esa base, ¿sí?, a través de que escalares A y B. Pero estos escalares A y B vimos que corresponden ¿a qué? A las coordenadas del punto P. Entonces, tenemos esta posibilidad, ¿sí? Los versores pertenecen a una base, que la llamamos base canónica, en R2, pero podríamos, ¿sí?, asociar o escribir combinaciones lineales de vectores respecto a ¿qué? A cualquier otra base. No necesariamente tiene que ser la base canónica, ni los vectores ser ortogonales o perpendiculares entre sí. Entonces vamos a generalizar esta idea y vamos a decir que si tenemos un conjunto de vectores S con vectores B1, B2 hasta Bn que conforman una base de un espacio vectorial B, entonces todo otro vector U que también pertenezca a ese espacio vectorial se va a poder expresar de manera única como una combinación lineal de los vectores de esa base. ¿Por qué lo vamos a poder expresar de esa forma, de forma única? Porque como se trata de vectores de una base, estos vectores son linealmente independientes. Entonces, volviendo a la idea, ¿sí?, a esta generalización de lo que planteamos hace un momento, vamos a decir que dado un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, que conforman una base del espacio vectorial B, todo vector U de ese espacio vectorial va a poder expresarse como combinación lineal de los vectores de esa base
¿sí? De manera única, por ser estos vectores linealmente independientes. Y los escalares C1, C2, C3 hasta Cn, ¿sí? ¿A qué corresponden? A las coordenadas, ¿sí? ¿A las coordenadas de qué? A las coordenadas del vector U respecto de la base S. Entonces, esto que tenemos acá es la expresión, ¿sí? Del vector U respecto a la base S, donde dijimos que estos escalares son las coordenadas del vector U respecto o relativas a la base S. Estas coordenadas, ¿sí? Las vamos a indicar como un conjunto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un vector de coordenadas o de una matriz de coordenadas. Cuando indicamos un vector de coordenadas, ¿sí? Vamos a decir que es el vector de coordenadas del vector U relativo a la base S. Entonces, ¿cómo indicamos que se trata de un vector de coordenadas? Con el paréntesis. Cuando vemos un paréntesis acá lo leemos como vector de coordenadas. ¿De qué? Del vector U respecto de la base S. Y describimos los elementos o las coordenadas que conforman ese vector de coordenadas puesto entre paréntesis. Si fuera el caso en que vamos a reunir estas coordenadas en una matriz, vamos a hablar de matriz de coordenadas, ¿sí? La matriz de coordenadas del vector U relativas a la base S. ¿Cómo denotamos que se trata de una matriz de coordenadas? Lo ponemos, el vector, entre corchetes. Entonces leemos el corchete, ¿cómo lo leemos? Como matriz de coordenadas. ¿De qué? Del vector U respecto de la base S. Y disponemos las coordenadas entre corchetes, ¿sí? Como lo denotamos acá. En cierta bibliografía van a haber paréntesis y que se lee o se indica como matriz de coordenadas, ¿sí? Tengan en cuenta que esto puede suceder. Nosotros en este curso nos vamos a manejar con esta notación, ¿sí? Y cuando veamos esto, lo vamos a llamar matriz de coordenadas del vector U respecto de la base S y lo indicamos de esta forma. Entonces vamos a ver cómo podemos realizar, ¿sí? Para un vector B que pertenece al espacio vectorial B, un cambio de base, ¿sí? Y cuál es la matriz, que se llama matriz de transición, que va a permitir realizar ese cambio de base. ¿Qué planteo nos hacemos? Que tenemos una base inicial y una base nueva. Cada una de las bases tiene sus correspondientes matrices de coordenadas. Por ejemplo, la base inicial, ¿sí? Decimos que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Ahí tenemos la matriz de coordenadas para el vector B respecto de la base inicial. Y acá vamos a tener una matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. Entonces, lo que queremos determinar, ¿cuál es la relación entre ambas? ¿Cómo transito de una base hacia otra? De la base inicial hacia la nueva base y eventualmente de la nueva base hacia la base inicial. Lo que vamos a demostrar es que si tenemos que la matriz de coordenadas del vector B respecto a la nueva base puede determinarse realizando el producto entre estas dos matrices, entre la matriz P y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Esta matriz P es la que vamos a llamar matriz de transición. Y P nos permite transitar, ¿sí? O pasar de la base inicial a la nueva base. Antes de ver el desarrollo teórico conceptual de este tema, les voy a mostrar
vamos a ver cuál es esta idea. Fíjense, acá tenemos representado un vector azul, ¿sí? Este punto que está acá tiene coordenadas 4 en X, 3 en Y. Y desde el origen hacia ese punto tenemos trazado un vector. Ese vector tiene componentes 4 y 3. Entonces, ¿cuál es la idea? Queremos expresar ese vector de componentes 4 y 3 como combinación lineal de los vectores de una base con los escalares que van a corresponder ¿a qué? A las coordenadas del punto que tenemos acá en el extremo del vector, ¿sí? Ahora, ¿en cuál base estamos pensando? En este caso tenemos la base canónica o estándar. Tenemos el versor I y el versor J, ¿sí? Que tiene el versor I componentes 1, 0, el versor J componentes 0, 1. Entonces, el vector con componentes 4, 3, o sea, este vector, lo podemos expresar como una combinación lineal respecto de los vectores de la base canónica. Entonces, ¿qué hacemos? Este vector 1, 0 por 4 más este vector 0, 1 por 3. Entonces tenemos expresado la combinación lineal. Acá es fácil comprobar que si hacemos 4 por 1 más 3 por 0 nos da 4, y 4 por 0 más 3 por 1 nos dará 3, que esta igualdad se cumple. Así como tenemos, acá vemos trazado el rectángulo, ¿sí? Y si pensamos en un paralelogramo, tenemos unido el origen, ¿sí? Con este punto, ¿sí? Y podemos ver que si hacemos 1, 0 por 4 más, acá tenemos la altura del triángulo, ¿sí? 0, 1 por 3 tenemos una suma vectorial. Ahora, si trabajamos con los vectores de la base de prima o nueva base, en este caso es para ver que un vector se puede expresar como una combinación lineal respecto de bases diferentes, nada más, para entender mejor las ideas que vamos a desarrollar. Podríamos decir que si el vector, acá tenemos el vector menos 1 de componentes menos 1, 1, y el vector de componentes 1, 1. Entonces, si al vector de componentes menos 1, 1 lo multiplicamos por el escalar menos 1 medio, ¿sí? A este lo multiplicamos por menos 1 medio, le cambiamos el sentido, ¿sí? Y tenemos este vector, que es la mitad de este, acá. Entonces podemos trazar una parte, ¿sí? De nuestro paralelogramo. Y por otra parte, si al vector 1, 1, este que tenemos acá, lo multiplicamos por el escalar 7 medios, o sea, lo hacemos 3 veces y media al original, entonces vamos a poder terminar de trazar acá este vector, ¿sí? Entonces, a este vector lo achicamos y le cambiamos el sentido en 1 medio. Y a este otro vector, ¿sí? Lo estiramos en 7 medios. Y entonces fíjense, tenemos acá nuestro rectángulo, donde podemos ver que desde el origen hacia ese extremo tenemos la diagonal del paralelogramo, al igual que en este otro caso, ¿sí? Entonces también podemos verificar la suma vectorial geométricamente, ¿sí? Simplemente trasladaríamos este vector acá, ¿sí? Entonces este vector corresponde a la suma de este más este vectorialmente. Pero lo hemos expresado como al vector 4, 3, como una combinación lineal de que en los vectores de esta base. Y para ello está multiplicado por números convenientes, ¿sí? Que hacen que podamos producir, ¿qué cosa? Este vector. Entonces, claramente a partir de este vector, ¿sí? Que tiene para el cual hemos expresado a partir de la base canónica, el vector de componentes 4, 3, ¿sí? Podemos ver que 4 y 3 corresponden a las coordenadas de este punto. Ahora, si nosotros quisiéramos expresar este vector
respecto de esta base, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las coordenadas que tenemos que tener en cuenta respecto de esa nueva base? Entonces, bueno, vamos a ver de calcular. Entonces, empezamos planteando, el planteo que vamos a realizar, ¿sí? Tiene que ver con esto que estamos diciendo acá. Tenemos una base inicial, una base nueva, las respectivas matrices de coordenadas, y vamos a ver de relacionar todo esto para poder llegar a esto. Entonces, tenemos una base B, que es nuestra base inicial, con vectores U1 y U2, una base nueva con vectores W1 y W2. Vamos a trabajar en R2. Entonces, la matriz de coordenadas del vector U1 de la base inicial respecto de la base nueva corresponde, ¿sí?, a los elementos con las coordenadas A y B, y la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la base nueva, ¿sí?, tiene coordenadas C y D. Entonces, estas son las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base nueva. Entonces, podemos expresar el vector 1, ¿sí?, de la base inicial respecto de los vectores de la base nueva mediante las coordenadas correspondientes. Entonces decimos que 1 lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base nueva, W1 y W2, donde cada uno de estos vectores va a estar multiplicado por las coordenadas correspondientes. Entonces nos queda que 1 es igual a A por W1 más B por W2. Con el vector U2 de la base inicial vamos a hacer lo mismo. Lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base nueva, con sus coordenadas correspondientes. Entonces nos va a quedar que el vector U2 va a ser igual a C por W1 más D por W2. Ahora, tenemos un vector B que pertenece al espacio vectorial B, donde la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial tiene por coordenadas K1 y K2. Entonces, a este vector B lo vamos a expresar como combinación lineal de los vectores de la base inicial. ¿Sí? ¿Por qué de la base inicial? Porque nosotros que tenemos las coordenadas de la base inicial. B pertenece al espacio vectorial B, ¿sí? Y de B tenemos la matriz de coordenadas respecto de la base inicial. ¿Y cuál es la idea? ¿Sí? Pasar a la base nueva. Entonces, o transitar a la base nueva. Entonces, vamos a expresar el vector B respecto de los vectores de la base inicial, con coordenadas K1 y K2. Entonces, nos va a quedar que el vector B lo expresamos como una combinación lineal donde tenemos K1 por el vector 1 más K2 por el vector U2. Entonces, este es el vector B expresado en función de los vectores de la base inicial. Pero dijimos que estos vectores de la base inicial, U1 y U2, los habíamos expresado en función de ¿qué? De los vectores de la base nueva, W1 y W2. Entonces vamos a reemplazar esta expresión por 1, ¿sí?, que lo teníamos acá, reemplazamos por 1, y además vamos a reemplazar por esta expresión el vector U2. Entonces vamos a tener el vector B expresado en función de los vectores de la nueva base. Ahora vamos a distribuir y vamos a reexpresar, ¿sí?, el miembro derecho del vector B. Entonces nos va a quedar K1 por A por W1, K1 por A por W1, más K2 por C por W1, K2 por C por W1. ¿Qué hacemos? Todo lo que tiene que ver con el vector W1 lo hemos agrupado. Más nos va a quedar, y ahora vamos a agrupar todos los numeritos que tienen que ver con el vector W2. Entonces, o coordenadas, ¿sí? Todo esto que nos quedó, que todas eran coordenadas de alguna que pertenecían o correspondían a las matrices de coordenadas de alguna base.
Entonces, ¿qué tenemos acá? B por W2, K1 por B por W2, K1 por B por W2, y acá K2 por B por W2, K2 por B por W2, ¿sí? Entonces acá tenemos agrupadas todas las coordenadas que están relacionadas al vector W2. Entonces, ¿qué tenemos acá? El vector B expresado como combinación lineal de los vectores respecto de los vectores de la base B'. Y claramente vemos acá que tenemos un numerito multiplicando a cada uno de esos vectores, y cada uno de esos numeritos ¿a qué corresponden? A las coordenadas. ¿Y esas coordenadas de qué son? ¿Sí? Las coordenadas del vector B respecto de la base nueva. Entonces vamos a escribir la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva, porque ya las tenemos acá. Entonces escribimos, ¿sí? Primera coordenada K1 por A más K2 por C, segunda coordenada K1 por B más K2 por B. La tenemos acá. Además, a esta matriz de coordenadas la podemos expresar como el producto de esta matriz por esta otra. ¿Qué es lo que hacemos? Acá tenemos A, B, C, D, ¿sí? A, B, C, D. Y acá que tenemos K1, K1 y K2. Entonces, podemos expresar esta matriz de coordenadas como el producto de estas dos matrices, ¿sí? Si multiplicamos, ¿qué nos queda? A por K1 más C por K2, que es lo que tenemos acá, B por K1 más D por K2, que es lo que tenemos acá. Entonces, la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B', ¿sí? Que es lo que tenemos acá, nos queda igual a ¿qué? A una matriz, esta que tenemos acá, que la denominamos matriz P, que se llama matriz de transición, va a estar multiplicada por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Fíjense que K1, K2 corresponde a la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Entonces, ¿sí? Hemos encontrado acá, ¿sí? Cómo transitar, ¿sí? De la base B a la base B' respecto, ¿sí? Considerando la matriz P, que es la que permite esa transición. Al realizar la multiplicación entre la matriz P y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial, obtendremos ¿qué cosa? La nueva matriz de coordenadas del vector B respecto de la nueva base. Sería como que si esta, si esta base era la base inicial y queríamos pasar a esta otra base, ¿sí? Bueno, para esta base inicial nosotros conocíamos la matriz de coordenadas, ¿sí? De los vectores de la base inicial, que es 4, 3. Ahora, ¿qué encontramos a partir de encontrar P y multiplicar por esta matriz de coordenadas? Vamos a encontrar la matriz de coordenadas, ¿sí? Del vector B, que en este caso sería el vector 3, 4, respecto de esta nueva base. ¿Qué encontraríamos? Menos 1 medio y 7 medios. Bueno, fijémonos, ¿sí? ¿Por qué están conformadas las columnas de la matriz P? ¿Sí? Si miramos, acá tenemos AB y CD. AB y CD. ¿Y a qué corresponden? A las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial, ¿sí? Porque 1 y 2 son vectores de la base inicial, respecto de ¿qué? De la base nueva. Entonces, las columnas de la matriz P corresponden a las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base nueva, estos que habíamos visto recién, ¿sí? Entonces, en general, ¿sí? Si tuviéramos más de 2 vectores en la base inicial, vamos a tener que la matriz P va a estar conformada por los la matriz P va a estar conformada por las respectivas matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base nueva. Podría ocurrir que quisiéramos
transitar, en vez de la matriz de la base B a B', ir de la base B' a la base B, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos lograr eso? ¿Sí? Tiene que existir, ¿qué cosa? Una matriz Q que nos permita realizar esa transición, ese pase de la base B' a la base B. Entonces, si partimos de esto que acabamos de determinar y premultiplicamos por la inversa de la matriz P, acá vamos a obtener la identidad, y la identidad por esta matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B, ¿sí?, es neutra. Entonces, en este miembro vamos a obtener, ¿sí?, la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B. Nos queda esto solo, lo ponemos acá. Y en este miembro nos queda esto, que lo ponemos acá como segundo miembro. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que la matriz Q que necesitamos determinar para poder transitar de la base B' a la base B, ¿sí?, corresponde a ¿qué cosa? A la inversa de la matriz P, a la inversa de la matriz de transición. Entonces, la inversa de P nos permite transitar de la base B' a la base B, o de la base nueva a la base inicial, como las habíamos llamado al principio. Entonces, si resumimos todas esas ideas, la matriz P es la matriz de transición de la base inicial a la base nueva. Y para todo vector B va a cumplirse esto, que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva va a ser igual al producto entre la matriz P y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Y además, la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial va a ser igual al producto entre la inversa de la matriz P o la inversa de la matriz de transición por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. Entonces, vemos que P es invertible, que P nos permite la transición de la base inicial a la base nueva y que la inversa de P nos permite la transición desde la base nueva hacia la base inicial. Bueno, y vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí?, que sigue el procedimiento según el cual hemos demostrado esta igualdad. Entonces, tenemos una base B, una base inicial con vectores U1 y U2, y una base nueva con vectores B1 y B2, ¿sí?, determinados cada uno, ¿sí?, por esas componentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la matriz P, que va a ser la que nos va a permitir transitar, ¿sí?, de la base inicial a la base nueva. Entonces, les decía, vamos a expresar los vectores de la base inicial respecto de la base nueva. Entonces, el vector U1 de la base inicial lo voy a expresar respecto de los vectores B1 y B2, expresando la combinación lineal a través de ¿qué cosa? De escalares, por ejemplo, A y B. Esos escalares A y B, como son los coeficientes, corresponden a ¿qué? A las coordenadas y conformarán la matriz de coordenadas del vector de la base 1 respecto de la base nueva. Esos valores, esos escalares o las coordenadas son las que vamos a determinar. De la misma forma expreso el vector U2. Entonces, voy a decir que el vector U2 de la base inicial lo voy a expresar como combinación lineal respecto de los vectores de la base nueva B1 y B2. Y estos van a estar también vinculados, ¿por qué? Por escalares que van a representar su respectiva matriz de coordenadas. Entonces vamos a poner acá C y D. Ahora, como nuestros vectores, ¿sí?, tienen valores, vamos a reemplazar, despejar y calcular. Entonces empecemos con este. Vamos a reemplazar el vector 1, ¿sí?, es 1, 0, igual a por
vector de la base nueva, 1, 1, más B por el otro vector B2, 2, 1. Entonces simplemente hacemos cuenta para plantear las ecuaciones para resolver y nos va a quedar que 1 es igual a A por 1, A, más B por 2, 2B. Y 0 va a ser igual a A por 1, A, más B por 1. O sea, nos queda B. De este sistema de ecuaciones, bueno, vamos a resolver de alguna forma. En este caso, ¿sí? No nos queda totalmente hecho, pero como es un sistema de 2 por 2, y acá tenemos que una igualdad es igual a 0, vamos a poder despejar. Si fuera otro caso, ya en general matrices más grandes, algo que sea un sistema muy fácil, lo que hay que hacer es resolver por algún método de resolución del sistema de ecuaciones, cualquiera de lo que conoce. Vamos a despejar de acá entonces, y vamos a decir que A es igual a menos B, y si nos venimos en esta, reemplazamos acá, porque A es igual a menos B, ponemos acá menos B, entonces nos va a quedar que tenemos menos B más 2B, nos queda que es B, y B es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, si B es igual a 1, reemplazamos acá, vamos a obtener que A es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, dijimos que A y B conformaban ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector de la base U1 respecto de la nueva base, o de la base B'. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Vamos a decir que la matriz de coordenadas del corchete del vector U1 de la base inicial respecto de la nueva base va a ser igual a ¿qué cosa? A AB. Entonces, menos 1, 1. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? Esto va a ser nuestra primera columna de la matriz de transición P. Vamos con el otro vector a realizar el mismo procedimiento. Y entonces vamos a decir, el vector U2 es 0, 1. Esto va a ser igual a C por el vector 1, 1 más B por el vector 2, 1. Entonces, 0 va a ser igual a C por 1, C más D por 2, 2D. Y 1 va a ser igual a C por 1, C más D por 1, D, más D. Entonces, podemos despejar. De esta igualdad podríamos despejar C, por ejemplo. Entonces decimos que C es igual a menos 2 por D. Ahora, si C lo reemplazamos por menos 2 por D, entonces nos va a quedar que menos 2D más D es menos D. Entonces, D va a ser igual a menos 1. Entonces, si D es igual a menos 1, y reemplazamos aquí por menos 1, nos va a quedar que C es igual a menos 2 por menos 1, nos quedará 2. Entonces, estos dos valores que conforman la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la nueva base. Esto va a ser igual ¿a qué cosa? A C y a D. Y C y D valen 2 y menos 1. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? La segunda columna de nuestra matriz de transición. Entonces, después de todo esto, vamos a decir que la matriz de transición,
voy a poner así, que la matriz de transición P va a estar conformada por menos 1, 1 y 2 menos 1. Y esta es la matriz de transición que nos permite transitar o pasar de dónde? De la base inicial a la base nueva. Vamos, ya determinamos la matriz de coordenadas, ahora vamos a plantear un vector para realizar un cálculo con esa matriz, o sea, pasar de una base a otra, un vector cualquiera de ese espacio vectorial, en este caso el R2. La matriz de coordenadas de un vector B respecto de la base nueva, la podíamos obtener realizando el producto de la matriz de transición por la matriz de coordenadas de ese vector B respecto de la base inicial. ¿Sí? Esto era lo que habíamos visto inicialmente genéricamente, más allá de que ahora el vector B se llame esto. ¿Sí? Ahora nuestro vector B, ¿cuál va a ser? El doble B respecto del cual queremos calcular. Genéricamente habíamos visto esto cuando hicimos la demostración inicial. Entonces, sabemos que podemos calcular, nosotros queremos determinar la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base nueva. Entonces, estamos en esta situación. Podríamos calcular de esta forma. Pero para poder calcular de esta forma, ¿qué necesitamos? La matriz de coordenadas del vector, en este caso W, respecto de la base inicial. Porque no la tenemos. Entonces, lo primero que hacemos es determinar esto. Entonces, vamos a expresar este vector W como una combinación lineal respecto de ¿qué? De los vectores de la base inicial para poder determinar esta matriz de coordenadas. Entonces, el vector 7, 2 lo expresamos como, y acá voy a poner K1 por 1, 0, más K2 por 0, 1. Vamos a resolver, como justo se trata de los vectores de la base canónica, nos queda enseguida el resultado, porque hacemos que 7 es igual a K1 por 1 más K2 por 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que K1 es igual a 7. Y por otro lado hacemos 2 es igual a K1 por 0, 0, más K2 por 1, K2. Entonces nos queda que K2 es igual a 2. Entonces, con estos valores hemos obtenido la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Y eso es igual a ¿qué cosa? A K1, K2, o sea, 7, 2. Entonces, una vez que tenemos esta matriz, estamos en condiciones de realizar ¿qué cosa? Este producto para obtener esta matriz de coordenadas. Entonces vamos a decir que la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base va a ser igual. Escribimos P, que es menos 1, 1, 2 menos 1, por la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Entonces ponemos 7, 2. Entonces, la matriz de coordenadas del vector W respecto de B' con la base nueva va a ser igual. Y hacemos la multiplicación. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2. Voy a poner alguna cuenta. ¿Sí? Menos 7, más 4, y 1 por 7, 7, menos 1 por 2, 2. Entonces, esto va a ser igual a menos 7 más 4, nos queda 3, menos 3, y 7 más 2 nos queda 9. Verifiquemos por duda que las cuentas estén bien. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2, 4, entonces nos quedará menos 3, y 1 por 7, 7, menos 1 por 2, 2, menos 2, acá es negativo. Me equivoqué, menos mal que revisé. Menos 2, entonces nos queda 7 menos 2, 5.
¿sí? Bueno, entonces esto que obtuvimos acá es lo que había solicitado el enunciado, que es la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base, que es igual a menos 3, 5. ¿Sí?